Finalmente, el presidente Sebastián Piñera presentó la propuesta de reforma al sistema de pensiones, a lo que se había comprometido en el momento de las elecciones como candidato presidencial. Lo hizo esta semana y apuntó a varios aspectos, pero mantienen las AFP. Queremos ir detallando un poquito qué significa, cuándo efectivamente se podría notar un cambio en las pensiones y qué se le ofrece para las personas que hoy día están pensionadas o se están pensionando. Y es por eso que nos acompaña la economista Claudia Sangüesa, especialista en el tema de pensiones y de AFP y cómo se ha estructurado este negocio en Chile. Ella hoy día es directora de la Dirección de Asuntos Económicos y de Políticas Sociales de la Universidad Mayor, también es investigadora de COES. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Claudia, lo primero, ya en un paraguas más general, ¿qué es lo que presentó el presidente a la hora de entregar una propuesta a propósito de las pensiones que estamos recibiendo chilenos y chilenas? Sí, a ver, habían como diría yo 3 ámbitos. Uno es las reformas en el pilar contributivo, que es como el sistema de AFP en este momento. Nosotros tenemos un sistema de capitalización. Y ahí lo que propone, claro, todos los meses te ahorro forzoso, y ahí lo que él propone es un aporte de los empleadores ahora, de 4% que vaya a cuentas de capitalización individual todo, ¿sí? Se propone, y aquí viene como la trampa, ¿cierto? La nota, la letra chica, se propone que este ahorro pueda ser, dice, que tengan los trabajadores libertad de elegir sobre dónde poner esos fondos. Y entonces la idea es que entren otras instituciones a administrar ese 4%. Sin embargo, el 10% va a seguir en las AFPs, porque este proyecto en general, de hecho la visión general que yo tengo es que es un proyecto que en realidad no toca el sistema AFP. Y ese 10% va a seguir en la AFP, sobre lo cual nosotros ya pagamos un costo de administración. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos llevar ese 4% a otra institución, vamos a tener que pagar otro costo de administración. Y por lo tanto, los incentivos no están a usar otra institución, sino que a llevar los fondos a la AFP. Por lo tanto, esto en realidad es aumentar la cantidad de recursos que ya administran las AFPs. Además, esto no beneficia a los actuales jubilados. El problema lo tenemos hoy día, y eso es la urgencia que no entiende el gobierno. Y es una urgencia que además ya viene diagnosticada hace varios años. Entonces, esto dice, bueno, este 4% puede tener efectos en los ahorros de algunos trabajadores, de nuevo, de los que tienen contratos permanentes, ¿cierto? No tienen lagunas y tienen buenos salarios, en régimen. Lo que en régimen significa 40 años más. O sea, ¿okay? Entonces, es que bueno aclarar eso, porque cuando se presenta un proyecto de esta naturaleza, tiene plazo determinado. Si hoy día alguien empieza a ahorrar un 4% más, a lo mejor va a tener una pensión más alta, pero si empieza con este 4% más cuando se inicia en su vida laboral, claro, exactamente. Estamos hablando de que efectivamente 40 años más a lo mejor va a tener ese resultado. El impacto para una persona, por ejemplo yo que tengo 47 años, de un 4% más en los 10 años que me quedan de jubilación o un poco más, ¿el impacto cuánto es? Puede ser, hay algunos cálculos que se han hecho que podría aumentar tu pensión en 8%, una cosa, dependiendo de la rentabilidad, ¿cierto? Y lo que alcance a ahorrar. Pero la diferencia es esta. Según los cálculos que hace el gobierno, un aumento de 4% en tu ahorro forzoso, en régimen, de nuevo, aumentaría tu pensión en 40%, dicen. Pero si nosotros hoy día ocupamos ese 4% para crear un seguro social que pague pensiones hoy día, nosotros podríamos aumentar las pensiones en 100%. O sea, podríamos duplicarlas. Eso es. Ese es el impacto que tiene el dejar de crear un seguro social hoy día. Es brutal la diferencia. Sí. Y por eso creo que no entiende la urgencia. Porque cree que puede esperar otros 20, 30, 40 años para mejorar las pensiones. Y además está desenfocado, porque, claro, ellos dicen un diagnóstico sobre el cual yo estoy de acuerdo. El mercado laboral en Chile es de tal forma que la mayoría de los salarios son bajos salarios. Los trabajadores no negocian colectivamente, ¿cierto? Entonces hay harta desigualdad en el mercado laboral. Hay altas lagunas provisionales, los trabajos no se distribuyen en su calidad de igual manera.
Y eso se traspasa, ¿cierto?, a la pensión. Pero el sistema de capitalización lo que justamente hace es amplificar todas esas desigualdades. Y por lo tanto uno no puede diseñar un sistema de capitalización en este contexto. Si yo tengo un contexto de un mercado laboral con altos salarios, con menos desigualdad, ¿cierto? Entonces a lo mejor soporta. Pero en el contexto de este país, diseñar un sistema de capitalización es contrario a tener una vejez digna para la mayor parte de todos los chilenos. O sea, uno debería diseñar un sistema de pensiones que tome en cuenta ese contexto para asegurar una vida digna para la mayor parte de los adultos mayores. Y eso es lo que no se ha logrado superar, y yo creo que es más que nada ideológico. Sí, claro. O sea, ahí hay un fondo. Hoy, lo que hace el presidente básicamente es reafirmar el negocio de la AFP, reafirmar el sistema que ya existe, cuando hay una movilización grande y gigante que dice no más AFP, que va al fondo del sistema, y mantienen esta forma individual de nuestras pensiones y no un sistema solidario, que es lo que pasa en prácticamente todo el mundo a la hora de entregar pensiones. Claudia, cuando el gobierno instala otros temas encima, por ejemplo, dice ya, 4% que lo van a poner los empleadores y no las personas, o sea, no nos van a sacar del sueldo, sino que va a ser los empleadores. Ahí hay un punto. El otro punto que dice es que van a poner una cantidad y habla en total, porque va a ser graduado, 3.500 millones de dólares como Estado para el pilar solidario y las pensiones más básicas. ¿Cuánta diferencia puede existir ahí, en ese tramo de personas que ganan pensiones muy bajitas, 100.000, en torno a los 100.000 pesos, de impacto de una medida como esa? Bueno, eso todavía los detalles no los han puesto, efectivamente, pero por ejemplo, hasta el momento lo que se entiende de los detalles que han dado es que pretenden aumentar la pensión básica solidaria en 10%, y como cambia la pensión básica solidaria, a todo esto hace 2 años atrás ya se aumentó la pensión básica solidaria en 10%, ¿cierto? Entonces, en este momento 107.000 pesos, aumentaría en 117 o 10.000 pesos más adicionales. Esa pensión básica solidaria le llega a las personas que no han ahorrado nada, o sea, no tienen nada en la AFP, y además están en el 60% más pobre de la población, entonces está bien focalizada. Y al aumentar la pensión básica solidaria, lo que hace es cambiar también el subsidio del aporte previsional solidario, que se supone que está hecho para no causar como efecto incentivos perversos en el sistema, que la gente no ahorre nada, ¿sí? Ahora, eso es, en el 60% más pobre, aumentar el 10% la pensión. Lo otro que se plantea en lo que está escrito es una especie de bono a las personas que tienen ya no tienen acceso al APS, porque el APS es como un subsidio que le da el Estado a las bajas pensiones de la AFP, hasta los 300.000 pesos más o menos. Entonces quieren crear un bono que se financie nuevamente con recursos del Estado para subsidiar las pensiones hasta los 600.000 pesos, que no se sabe bien qué es. Eso que está proponiendo el gobierno, ya el APS es bien contra todas las recomendaciones que dan los organismos internacionales, porque es como, con recursos del Estado estoy subsidiando los resultados del pilar contributivo. Eso no está bien hacerlo, porque se crean incentivos ahí perversos al interior del pilar contributivo. Uno lo que debería hacer es tener en el pilar contributivo subsidios cruzados. Si uno tuviera un sistema de seguridad social, entonces podría aumentar las pensiones de la clase media sin necesidad de tener recursos del Estado. Y los recursos del Estado podrían ir a una reserva técnica o un pilar de capitalización colectiva. Entonces, a mí eso me parece bien peligroso, de hecho. Y no han dicho de dónde van a sacar los recursos, además, porque además tienen una reforma tributaria que más bien disminuye los recursos. Y dicen que el pilar básico, el pilar solidario, aumentaría en 30%, que es como 0,3% del PIB, eso es bien bajo, y no aumenta la cobertura tampoco, entonces todavía estamos en el 60% más pobre. Realmente este proyecto es como un retroceso a lo que habíamos avanzado, porque después de la Comisión Bravo, e incluso en el proyecto de ley que se presentó en el gobierno anterior, había avance, había como
Bueno, por lo menos se cuestionaba que la plata se fuera a las AFP de nuevo. Exactamente, había la creación de un consejo de ahorro colectivo, había un 1% de redistribución intergeneracional, o sea, yo encontraba que era bastante poco ambicioso, pero no era un retroceso. Esto es como retroceder hasta antes de la Comisión Bravo. Esto es como si estuviera presentando al gobierno un proyecto de ley después del año 2008, no sé, así como el 2009 en el fondo. Sí. Es un retroceso respecto a lo que como sociedad y en la discusión pública habíamos avanzado. Segundo, hasta donde sabemos, no hubo ningún trabajo prelegislativo y el gobierno para reformar el sistema de pensiones necesita mayoría absoluta. Entonces, si tú no tienes mayoría absoluta, o sea, no teniendo mayoría absoluta, tiene que presentar un proyecto que más o menos sea acordado de alguna manera. Sí, claro, no pues puede, no va a tener es como que presentó un trámite proyecto de ley para que sea rechazado. Sí. O sea, porque un proyecto de ley que es un retroceso, no hizo trabajo prelegislativo y necesita mayoría absoluta. Entonces, Y además hay ciertos fondos que uno no entiende, porque entendiendo toda la lógica explicada de lo que significa el proyecto, hay otras cosas que uno no llega a comprender bien del fondo del tema. Hoy día existen las AFP, que son este sistema donde cada uno va ahorrando de forma individual. Pero las AFP que trabajan estas platas y que cobran comisión por trabajarla, ya sea mal o buen trabajo, porque en otros países es distinto, pero en Chile se cobra igual, tienen una ganancia por esa plata que nos descuentan mensualmente por trabajar nuestro dinero, que es enorme, que es mucho más allá, mucho más alta que cualquier negocio lucrativo o rentable, y esto ha sido por años. Entonces uno piensa que es un sistema que no funciona, que el Estado tiene que sacar sus recursos porque no funciona para subsidiar el sistema, pero los dueños de las AFP tienen unas ganancias extraordinarias. Entonces, ¿cómo puede haber sentido en mantener un sistema que está en manos de privados, que se forran de plata, lo voy a decir así, mientras el Estado tiene que poner plata porque el sistema no da? sí. No hay ni un cuadra, no calza, como decimos aquí en Chile. Sí, no calza y además se traspasa, no calza a una política pública mal diseñada. Nosotros hemos visto estos meses cómo las AFP han hecho un gasto en marketing y en publicitario desde que partieron las AFP con fuerza. Realmente es como del pudor a la rabia en el fondo, porque sin vergüenza, ¿sí? Separados, sin ninguna vergüenza, han estado defendiendo el negocio en el fondo, porque los chilenos se dan cuenta que no es un buen sistema de pensiones. Sí, eso, o sea, nadie podría ocultar eso, nadie puede ver algo distinto. Y entonces defender este negocio sin ninguna conciencia de los efectos negativos que tiene no tener un sistema de seguridad social también no dice algo, digamos, de algo está mal en cómo estamos haciendo la política pública acá. Y lo otro es que iba a decir respecto al proyecto de ley, que era este tercer componente que yo encuentro también bien nefasto, estos incentivos que dicen para aumentar la edad de jubilación. Y eso parte de una idea absolutamente errada de que los chilenos como que trabajaran poco. Chile es el tercer país de la OCDE donde la edad de jubilación efectiva es la más alta. Los hombres chilenos se jubilan en promedio a los 71 años y las mujeres a los 68. Los ingresos de los adultos mayores provienen en su mayor parte de ingresos del trabajo, o sea, están trabajando todavía. O sea, ya está la gente trabajando. Y además, más. el periodo de jubilación es uno de los más cortos, o sea, la gente no tiene muchos años de permanecer jubilado. Y eso es, justamente, eso está súper en línea, digamos, con tener un sistema efectivamente de capitalización individual, donde cada uno tiene que arreglárselas como puede en la vejez. Pero eso es contradictorio con lo que realmente significa un sistema de pensiones que asegure una calidad de vida digna, una vida digna durante la vejez. Nosotros deberíamos tener un sistema de pensiones que asegure que la gente se pueda realmente jubilar, en el fondo, porque en este momento no se puede jubilar las personas. Y entonces ponen estos incentivos, yo no sé de dónde salieron, más gasto del Estado para que la gente siga trabajando más de lo que ya trabaja. Eso es como completamente desenfocado de lo que realmente necesitamos hoy día. O mirar las cifras de lo que realmente pasa. Sí.
Claudia Sangüesa, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias por la invitación. www.diarioclever.cl